El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corandeo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. La palabra nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oh bendito Dios, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, provéelo. Lo que no somos, transfórmanos. Pero que en todo lo que hagamos, oh Dios, Tú recibas toda gloria y adoración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Una cosa que nunca podemos olvidar, iglesia, es que el lenguaje de la Biblia no es nuestro lenguaje, ¿verdad? La cultura de la Biblia no es nuestra cultura. El contexto en que las cosas ocurren en la Biblia no es necesariamente nuestro contexto. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando miramos y leemos la palabra de Dios, porque si no somos cuidadosos podemos traer nuestras presuposiciones a la palabra de Dios y sencillamente ver en ella lo que nosotros queremos ver, pero no lo que Dios está diciendo en su palabra. Y el pasaje de hoy es uno de esos pasajes donde tenemos que tener cuidado cómo lo leemos, y tenemos que nosotros darle diligencia al estudio para entonces estar seguros que entendemos lo que el escritor de la Biblia nos quiso decir. Por ejemplo, ¿qué quiere decir Juan aquí cuando él escribe que el amor se ha perfeccionado? ¿Qué quiere decir Juan cuando él escribe aquí del perfecto amor? Y basado en nuestro lenguaje, basado en lo que nosotros entenderíamos, nosotros diríamos entonces que nuestro amor tiene que ser un amor sin ninguna falla, ¿verdad? Tiene que ser un amor que tiene todas las cualidades óptimas, que posee el mayor grado de excelencia, porque eso es lo que nosotros conocemos como perfecto, ¿verdad? Algo que no puede tener ni una fallita. Pero es eso lo que Juan quiere decir aquí en este pasaje. Y si fuese así, entonces yo diría que muy poco de nosotros verdaderamente amamos. Y si fuese así, yo diría que yo soy el primer pecador y el que me quedo muy corto del estándar de Dios. Porque ninguno de nosotros en nuestro lenguaje amamos perfectamente. Por lo tanto, eso no puede ser lo que Juan quiere decir aquí. Ahora, Juan comienza aquí diciendo: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir en esto? ¿Verdad? ¿En qué? ¿En qué es que se ha perfeccionado el amor en nosotros? Y es ahí cuando siempre tenemos que mirar el contexto. Y en el verso 16 nosotros encontramos que el contexto es la unión, la comunión que se tiene con Dios. El verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, aquí está hablando Juan de que aquellos que aman, especialmente los que aman a Dios, pues van a permanecer en Dios. Va a haber una unión, va a haber una comunión. Ese es el esto que él habla en el verso 17. Por lo tanto, aquí viene, él dice, en la unión y la comunión auténtica con Dios, el amor se ha perfeccionado en ti y el amor se ha perfeccionado en mí. Tu comunión con Dios es lo que lleva tu amor a ser perfeccionado. Y tú dirás: pero pastor, mi amor no sigue siendo no perfecto, ¿verdad?
es que yo no amo como debo de amar, es que yo no obro como debo de obrar, es que yo no vivo y sirvo como debo de servir. ¿Cómo puede ser que el amor se haya perfeccionado en mí? No olvides que la perfección del amor no depende de ti, depende del Dios con quien nosotros estamos unidos. Ahora, lo segundo que dice aquí, dice que ese amor se ha perfeccionado, ¿verdad? En esa unión se ha perfeccionado el amor. La palabra perfecto en el Nuevo Testamento lleva el significado de madurez. Una mejor traducción para aquí hubiese sido que el amor verdaderamente ha madurado. En nuestra unión con Dios, entonces nosotros, en la medida que amamos a Dios, nos unimos a Dios, vivimos en Dios, nos rendimos a Dios, adoramos a Dios. Entonces estamos alcanzando un nivel de madurez donde verdaderamente estamos amando. Perfecto quiere decir que hemos madurado al punto que entonces ahora nosotros estamos reflejando la intención del corazón de Dios. Perfecto es algo que ha crecido. Y por cuanto entonces ha crecido, cumple el propósito de Dios y cumple el fin del amor. Si tú miras en el capítulo 1 aquí de Juan, el capítulo 2, verso 5, 1 de Juan capítulo 2, verso 5, tú vas a encontrar que él utiliza esa palabra aquí de perfección y dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque el que guarda la palabra tiene un amor perfecto. Porque el que guarda la palabra está madurando. El que guarda la palabra es porque está creciendo en su caminar con el Señor. El que guarda la palabra es porque reconoce que existe un Dios soberano que tiene autoridad sobre todo. Y entonces se somete a esa soberanía, a esa autoridad y crece en la fe. Y crece entonces en su caminar como creyente. Y ese crecer entonces es lo que permite que yo ame de una forma que verdaderamente cumple el propósito, la intención y va de acuerdo al corazón de Dios. Es interesante, en la parábola del joven rico que todos sabemos, el joven viene y le pregunta al Señor, pero ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, aquí tiene una lista de mandamientos. Y el joven rico dice, toditos los he guardado, ¿verdad? Y el Señor, pues, sabiendo que verdaderamente él no había guardado los mandamientos del Señor, viene y le dice en Mateo 19, verso 21, si quieres ser perfecto, ahí es donde viene y usa esta palabra, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ahora Jesús sabía que él era pecador. Jesús sabía que él estaba aún mintiendo en ese momento. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, si quieres ser perfecto, no era que necesariamente iba en ese momento a no tener ninguna más falla porque le diera su dinero a los pobres. Él no iba a dejar de ser pecador por darle su dinero a los pobres. Pero Jesús lo que está diciendo ahí es, si tú quieres crecer, si tú quieres madurar, si tú quieres vivir de acuerdo al propósito y la intención del corazón de Dios, entonces vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Es aquí como nosotros vemos entonces que cuando Juan nos dice que Dios ha perfeccionado el amor a través de la comunión, es que a través de la comunión con Dios nosotros llegamos a un punto donde podemos hacer la voluntad de Dios. Maduramos al punto donde podemos verdaderamente amar como el Señor espera que nosotros amemos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer de este pasaje, ya que tenemos eso claro, es ¿por qué es necesario que nuestro amor madure? ¿Por qué es necesario que Dios perfeccione nuestro amor?
Porque es necesario que yo ame de una forma que demuestra que yo estoy creciendo en mi fe, en mi caminar con el Señor, viviendo conforme al corazón de Dios. Y hay dos razones aquí mínimas, dos razones que quiero compartir hoy. La primera es, porque cuando el amor es maduro, cuando el amor crece, podemos tener confianza para el día de juicio. Cuando nosotros verdaderamente maduramos y amamos con madurez, podemos tener confianza para el día del juicio. Verso 17 te dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y te dice, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Nosotros, iglesia, vivimos en un tiempo donde el hombre obra como si no fuese a darle cuentas a Dios. Y eso lo vemos claramente. Nosotros sabemos del aborto. Nosotros sabemos del crimen. Nosotros sabemos de la inmoralidad sexual. Nosotros sabemos de la corrupción. Nosotros hemos experimentado el odio. Nosotros vemos el desprecio que existe entre seres que están supuestos a amarse. Y muchas veces vivimos en esos pecados porque pensamos que no vamos a tener que darle cuentas a Dios. Interesante, yo tuve algo y no quiero hablar de política, pero no tengo opción si voy a usar esta ilustración. Y esta semana recibí una llamada, y la llamada fue para Ana María. Y me dice, ¿está Ana María ahí? Yo digo, no, ¿cómo le puedo ayudar? No era para estar seguro que está registrada para votar. Y yo dije, sí, está registrada para votar. Y la persona al otro lado del teléfono me dice, pero ella va a votar por cierto partido, ¿verdad? Y yo le pregunté a la señora en el otro lado, ¿y por qué ella votaría por un partido que es anfitrión de la muerte? Ya ustedes saben del partido, ¿verdad? ¿Por qué entonces ella sería anfitrión de la muerte? Porque ella se va a afiliar con un grupo de personas que tienen un ideal donde se puede vivir totalmente en el libertinaje y en el pecado, pero que podemos vivir en la oscuridad de la muerte. Y yo compartí con ella, tú sabes que desde el 73, que se pasó cierta ley, Roe versus Wade, 61.3 millones de bebés han sido abortados. Y le volví a preguntar, ¿tú puedes vivir y tú puedes votar y tú puedes apoyar a un partido que apoya la muerte? Y ella me dice, ¿sabes qué? Podemos estar de acuerdo en que podemos no estar de acuerdo, como se dice en inglés, ¿verdad? We can agree to disagree, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo, podemos tener nuestras diferencias. Dice, mi contestación a ella fue, pero nunca olvides que hay un Dios a quien tú le tendrás que dar cuenta. Hay un Dios a quien tú le tendrás que contestar. Y ahí fue donde el teléfono fue donde terminó la llamada. No me dio oportunidad de compartir el evangelio con ella, pero yo creo que al menos ella pudo escuchar algo que le hiciese reconocer y pensar las consecuencias de lo que ella estaba haciendo. Iglesia, nosotros tenemos que darle cuenta al Señor por cada una de nuestras palabras, por cada una de nuestras obras. La Biblia nos lo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario, no sencillamente que va a suceder, pero es necesario. Dios ha considerado esto una necesidad, algo vital y esencial. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Es que esa es la realidad, iglesia. Cada uno de nosotros estaremos frente al Señor para darle cuenta por nuestras obras, por nuestras palabras, por nuestros sentimientos, por nuestras acciones. Por eso es que entonces, volviendo al tema,
El Señor perfecciona nuestro amor para que entonces a través de un amor maduro, a través de un amor que ha crecido y es sincero y ama conforme al corazón de Dios, nosotros podamos entonces tener la confianza de que va a haber un día donde vamos a ver ángeles volando a nuestro alrededor que van a decir: ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no hay nada más importante, iglesia, el saber que Jesús habla de ti y habla de mí cuando Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Precioso es el Señor. Es importante que tú sepas que ese eres tú, si estás en el Señor y si amas como el Señor espera que tú ames. No hay nada más valioso el saber que las palabras de Jesús en Juan capítulo 6 me aplican a mí. Cuando el Señor dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Es importante, iglesia, de que tú tengas la confianza de que tú eres uno de esos que el Padre le ha dado al Hijo y que el Hijo va a salvar y lo va a levantar de la muerte en el día postrero. Es importantísimo. Por lo tanto, Dios ha obrado decisivamente para que tú tengas confianza de que en ese día de juicio tú tienes un defensor, tú tienes un abogado, tú tienes un mediador, un Señor que te compró con tu sangre y que te redimió. Tú puedes tener esa confianza. Y la forma que tú puedes tener esa confianza es midiendo tu amor. Mirando si tú estás amando de una forma madura que refleja tu relación íntima con Dios. Es sencillo, entonces. El amor se ha perfeccionado, ha madurado, te permitirá experimentar que la certeza, la seguridad, la confianza de que Dios está a tu lado por una eternidad. Eso son muy buenas noticias, ¿no? El que ama a la iglesia puede tener confianza de su relación con Dios porque ha cumplido su fin, su propósito. El propósito de su existencia es el amar. El propósito de tu existencia es el amar. Piensa lo que dijo Jesús cuando le preguntaron: ok, aquí tenemos toda esta ley. ¿Qué es lo importante de toda esta ley? Todo este libro que el Señor nos ha dado, ¿cómo lo vamos a resumir? Jesús le dijo: bien fácil. Ama a Dios con toda tu alma, mente, cuerpo, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama al Señor. Y ama a tu prójimo, porque ese mandato es semejante al primero. Ahí tienes toda la Biblia. Ahí tienes toda la ley de Dios. Ahí tienes el corazón de Dios. Ahí tienes la voluntad de Dios. Y ese, iglesia, es tu propósito. Si tú amas a Dios, tú vas a obedecer a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Si tú amas a tu hermano, estás cumpliendo la ley del Señor y estás amando a Dios. Por lo tanto, iglesia, es ahí donde tú tienes el propósito de tu vida. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la base de tu confianza? Tú amas y eso te da confianza, pero ¿cuál es la base? ¿Cómo es que el amar verdaderamente te lleva a ti a tener confianza? El verso 17, la segunda parte te lo dice. Dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y cuando dice Él, habla de Cristo. Porque así como Cristo es, somos nosotros en este mundo. Tienes confianza, ¿sabes por qué? Porque el amor te transforma a la imagen de Jesús. Porque el amor te hace semejante al Rey de Gloria. Y por cuanto eres más y más como Jesús, mientras más tú amas, entonces ese cambio que resulta en ti te da a ti toda la confianza que necesitas.
Pregunta es, ¿no crees que Jesús confió en su Padre? Cuando estaba en el jardín y estaba orando y sudando gotas de sangre, ¿qué fue lo que él dijo? Pero hágase tu voluntad. He ahí palabras de confianza. Tú sabes lo que estás haciendo, Dios. Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes lo que se necesita hacer, oh Señor. Por lo tanto, Jesús confió. Y cuando nosotros nos parecemos más a Jesús, entonces nosotros podemos amar más y podemos confiar muchísimo más. Por lo tanto, este tiene que ser el mayor motivo de amar, si lo piensas cuidadosamente. Tu mayor motivo para amar tiene que ser porque tú quieres ser y parecerte más a Jesús. Si tú lo ves como una ecuación, como una receta, hace mucho sentido. ¿Y por qué yo tengo que amar a ese hermano que es difícil amar? O a esa hermana que es difícil amar. ¿Por qué yo tengo que orar por mis enemigos? ¿Por qué yo tengo que obrar a favor de aquellos que me hacen que se me caiga el pelo? ¿Verdad? Porque yo quiero ser más como Jesús. Porque yo quiero parecerme más como Jesús. Y el yo ser como más Jesús, entonces me da a mí que mucho más confianza. Ahora, los que no se parecen a Jesús, los que no aman, tienen un problema, y lo dice el verso 18. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, los que aman no tienen que tener ningún miedo, pero el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir entonces que los que no están amando como deben de amar, lo cual quiere decir que no se están pareciendo a Jesús como se deben de parecer a Jesús, entonces tienen un problema y por eso entonces viene temor a su vida y no pueden confiar de que no van a recibir castigo, porque el temor lleva ahí castigo. Iglesia, el que no ama experimenta temor, no confianza, tiene incertidumbre, tiene duda. Por lo tanto, si tú le temes al día de juicio, si hay duda en ti y si hay temor al día de juicio, eso es evidencia de que no estás amando como Dios quiere que tú ames. Es evidencia de que tú no estás amando como Dios quiere que tú ames. Por lo tanto, iglesia, nosotros tenemos que tener en mente que es necesario que maduremos en el amor, porque cuando el amor es maduro, tenemos confianza para el día de juicio y no tenemos que temer. Ahora, Juan nos da una segunda razón. Porque es necesario que nuestro amor madure, se perfeccione, porque así puedes reconocer que tu amor a Dios se manifiesta amando al hermano. Cuando tú maduras en el amor y se perfecciona en ti, tú puedes reconocer que tu amor a Dios se manifiesta amando al hermano. Ahora, dos cosas que Juan quiere estar seguro que nosotros tenemos claro cuando se trata del amor a nuestro hermano. Para que para que nos guardemos del orgullo, para que no corramos con el orgullo, para que no pensemos que podemos amar al hermano basado en nuestra voluntad, a nuestra forma. Juan nos recuerda que Dios es la fuente del amor. Por eso en el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La única razón por la que alguien puede amar es porque Dios le ama a él o le ama a ella. Es porque ha experimentado ese poder transformador del amor de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entonces vamos a amar a alguien, tenemos que reconocer que es la esencia de Dios la que nosotros estamos transmitiendo a alguien, porque Dios es amor. Ahora, para que nos guardemos de la hipocresía, para que no digamos que amamos a Dios cuando no practicamos el amor con nuestros hermanos, Juan nos enseña que la verdadera prueba de que tú amas a Dios es que tú amas a tu hermano. Eso dice en el verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No dice la verdad. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan aquí es bien claro. Entonces tenemos aquí dos realidades en esos versos de iglesia.
La realidad de que el amor proviene de Dios y la realidad de que nosotros amamos a Dios cuando nosotros amamos a nuestro hermano. Lo que lleva entonces a Juan a una conclusión, que es el verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque es imposible el tú amar a Dios sin amar a tu hermano. Ahora, si tú miras una llanta de una bicicleta, Sofía, pon el retrato. Si tú miras una llanta de una bicicleta, tú te darás cuenta que los rayos, o los radios, como se les llama en otros lugares, esas varillas que conectan el eje del aro que queda afuera, tú te darás cuenta que esos radios, mientras más cerca están al eje, al centro, que es lo que le da fuerza, que es lo que va conectada a la bicicleta, al cuadro de la bicicleta, que es la parte más esencial de todo eso, mientras más cerca están a ellos, más cerca están los rayos del otro, los radios del otro. Mientras más cerca están los rayos del centro, del eje, más cerca están los rayos cada uno del otro. Y así mismo es el amor de Dios. Mientras más cerca tú quieres estar de Dios, de ese eje, del centro, más cerca tú tienes que estar a tus hermanos. Más cerca tú tienes que estar el uno con el otro a través del amor. Y si tú te alejas del amor de tu hermano, o sea que te vas para afuera, más lejos tú te vas del centro, del eje que es Dios. Por lo tanto, si tú quieres estar cerca de Dios, cerca de ese eje, de ese centro, tú tienes que estar más cerca de tu hermano. Y tú tienes que amar más a tu hermano. Y tú tienes que comprometerte y rendirte más a aceptar a tu hermano así como él es, como ella es, con las faltas que tenga, con los problemas que tenga, con las deficiencias que tenga en su vida. Porque como lo dice 1 Corintios 13, el amor no mira defectos, lo perdona todo. No olvides que Dios vino a rescatar y a redimir hombres y mujeres para hacerlos parte de un cuerpo, y es su iglesia. Dios no vino a buscar a Juan López para llevárselo para el reino, para estar una eternidad con él, porque Juan López es lo más lindo, lo más chulo que hay en el mundo. No, Dios vino a buscar a Juan, a Luis, a Jaime, a Julio, a Betty, a Linet, a todos que nos componemos como una iglesia. Y esa es iglesia la cual el Señor levantará, la cual el Señor entonces se presentará a sí mismo y con quien el Señor entonces compartirá por una eternidad. Y si tú crees que tú puedes amar a Dios o ser parte del plan eterno de Dios sin ser parte de esa iglesia, tienes que leer la Biblia otra vez, porque es imposible. Tú dirás, pastor, pero yo no puedo amar perfectamente. Y yo hoy te digo, sí puedes. Sí puedes amar perfectamente. Porque la Biblia dice que Dios puede cumplir sus propósitos a través del amor. Sí puedes, porque la Biblia dice que tú puedes crecer en madurez y en el carácter de Jesús a través de tu amor. Sí tú puedes, porque la Biblia dice que tú puedes alcanzar confianza para el día del juicio a través de tu amor. Sí tú puedes, porque la Biblia dice que tú puedes dejar todo temor atrás a través de tu amor. Pues sí tú puedes, porque la Biblia dice que tú puedes vivir una vida en humildad a través de tu amor. Sí tú puedes, porque la Biblia nos dice a nosotros que tú puedes ser sincero contigo mismo y sincero con Dios a través de tu amor. Por lo tanto, si tú puedes hacer todas esas cosas, entonces tú puedes amar perfectamente. El detalle y la pregunta que tú te tienes que hacer es, no es si tienes fallas, es, ¿soy yo de todo como Jesús en este mundo? La pregunta que tú te tienes que hacer hoy entonces es,
me parezco yo a Jesús. Porque mientras más entonces tú te pareces a Jesús, más tienes que amar. Estás obligado. No hay opción. Y mientras más entonces tú te pareces a Jesús y más tú amas, mayor confianza puedes tener de quién tú eres en Dios. Dirían otros que ven el amor de Cristo en ti por la conducta tuya, como tú los tratas, como tú obras con ellos, como tú les hablas, como tú te interesas en su vida. Dirían otros que pueden ver el amor de Cristo en ti. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta más importante es, ¿puede el amor de Dios ser perfeccionado en mí porque estoy yo en Cristo? Porque tengo yo una relación con Dios, porque estoy yo unido a Dios. Y si tú no tienes esa confianza hoy, entonces tú tienes que venir a Jesús. Entonces tú tienes que entregarte a Jesús, tú tienes que caminar con Jesús, tú tienes que renunciar a tu propio ser y tú tienes que decir, Señor, yo soy totalmente tuyo. Alma, mente, cuerpo, corazón. Y créeme, entonces tú serás conforme a Cristo y amarás y tendrás confianza y no habrá temor en tu vida y podrás entonces caminar con la gloria que es en Cristo. Es ahí donde está la paz. Es ahí donde está el gozo. Es ahí donde está verdaderamente el fruto del Espíritu de Dios. Porque unión con Dios, Dios ha hecho algo fantástico, iglesia. Él ha perfeccionado tu amor. Y tu amor te da confianza, te quita el temor, te permite ser honesto, te permite ser humilde y sobre todo te lleva a ser como Cristo. Así que hoy te exhorto a que ames. A que ames. Y Juan ha estado hablando mucho del amor. Esta es la tercera porción aquí del libro que habla del amor. Quiere decir que nosotros tenemos que escuchar esto. Quiere decir que es algo tan importante que él tiene que repetirlo. Quiere decir que, como yo dije hace unas semanas atrás, Juan está diciendo, no te voy a dar otro sermón hasta que hagas este, ¿verdad? Por lo tanto, escuchemos a Juan. Sobre todo, escuchemos al Dios que inspiró a Juan. Dios ha perfeccionado en nosotros el amor para que nosotros amemos. Y no es opción, es mandato de Dios. Amén. Bendito Dios, en esta mañana yo te doy la gloria, la honra y todo honor. Y en esta mañana te doy las gracias, Señor, porque aunque somos imperfectos, mi Dios, aunque pecamos, aunque caemos, aunque no siempre obedecemos tu ley, mi Dios, como debemos hacerlo, podemos, por la sangre, por los méritos de Cristo, nosotros vivir con la confianza y la esperanza de la vida que es en ti, Señor. No tenemos que tener temor. Lo que tenemos que hacer es amar. Gracias, Señor, por el día que nos permites venir y reunirnos, Señor. Y te pido hoy, Señor, que tú nos acerques más y más los unos a los otros, para que así nos acerquemos más a ti, Señor. Quita, Señor, de nuestros corazones todo sentido, mi Dios, de vanidad, todo sentido de orgullo, todo sentido, mi Dios, de odio, todo sentido, mi Dios, de rencor, Señor. Límpianos, purifícanos y ayúdanos a amar para que, mi Dios, maduremos, seamos, oh Dios, perfectos, así como tú eres perfecto, Señor. Oh Señor, sé con nosotros. Y si hay alguien, mi Dios, en este lugar que no ha entregado su vida a ti, Señor, toca sus corazones. Si hay alguien, mi Dios, que no ha sometido, mi Dios, su voluntad a la tuya, mi Dios, cambia su vida, Señor. Obra soberanamente en ellos, Señor, y glorifícate a través de tu obra, mi Dios. Te glorificamos hoy y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.